Libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a detenernos un momento allí y vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a poner nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, amén, en esta hora, para que sea el Señor hablando a nuestras vidas, a nuestra familia, hablando a nuestro problema, a nuestra situación, ya que solamente Dios conoce los momentos por los que cada uno de nosotros estamos pasando, amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, delante de tu presencia estamos, dándote gracias, mi Dios, por ese amor tan grande, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres poderoso. Gracias, Señor, por tenernos en este lugar. Gracias, Señor, porque tus propósitos se cumplen en nuestras vidas. Gracias por cada hermano que está aquí, Señor Dios mío, alabando, glorificándote, escuchando tu palabra, Señor. Gracias por cada lugar donde en estos momentos tu iglesia se reúne, Señor Dios mío, para alabarte, para glorificarte. Oramos para que tomes control de estos momentos, Señor, de la palabra que tú vas a traer a nuestras vidas. Te pongo mi vida, te pongo la de mis hermanos, Señor, para que seas tú hablando a nuestras vidas, para que sea tu palabra, Señor, penetrando lo más profundo de nuestros huesos, nuestros tuétanos, Señor Dios mío, Padre, y que al tiempo tú hagas, Señor Dios mío, ese propósito por el cual tú la envías en esta mañana, Señor. Abre, Dios, nuestro entendimiento, Señor, y danos la sabiduría para ponerla por obra, mi Dios. Reprende todo lo que no es tuyo, reprende toda sabiduría humana, Señor, reprende todo lo que se quiera levantar, toda distracción, toda confusión, Padre, todo aquello que no va acorde a tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú echando fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque en ti hay libertad, Señor. Amén y amén, bendito Dios. Meditando en el libro de Samuel, cuando nosotros leemos este libro, inicia con una historia de una mujer, de un hogar, de un matrimonio. Y si usted lo lee de una manera detallada, el Señor habla a muchos ámbitos de nuestra vida, aún a nivel de iglesia. Amén. Entonces, vamos a meditar hoy sobre el capítulo 1 del libro de Primera de Samuel. Dice la palabra de Dios que hubo un varón de Ramatán, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el tiempo en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y nos vamos a detener ahí. Amén. La palabra de Dios dice la Biblia que es vida, que es eficaz. Amén. Y dice la palabra de Dios que había un hombre que se llamaba Elcana. Este varón, dice la palabra de Dios, que tenía dos mujeres, tenía a Ana y tenía a Penina. A raíz de esta situación, el hogar de esta pareja o de estas personas no era un hogar bendecido, puesto que había conflictos, había contiendas, amén. Entonces vemos cómo este hombre tenía dos
usted dirá, es que Dios en aquel tiempo permitía que el hombre tuviera 2, tuviera 3, tuviera 4 mujeres, porque era aquel tiempo. Pero si nosotros nos ponemos a meditar y estudiar la palabra, el mismo Dios que nosotros hoy alabamos, el mismo Dios que se ha revelado a nuestras vidas, es el mismo Dios de aquellos tiempos, porque Él no cambia, Él es inmutable. Y la palabra de Dios, que ha sido escrita por hombres, inspirada por el Espíritu Santo, registra, amén, de pronto los errores de aquellos hombres pasados, registra las mentiras que cometieron algunas personas, registra la caída del pecado, amén. También registra cómo hombres fueron obedientes a la palabra de Dios. Entonces, hoy en día nosotros escuchamos muchas veces, no es que en aquel tiempo Dios permitía todas estas cosas. Dios no las permitía, Dios no lo aprobaba, pero sí lo permitía. Amén. Porque el corazón del hombre siempre es inclinado al mal. Entonces, yo meditando en esta palabra, yo decía, de pronto el Cana se había casado con Ana, su primera esposa, viendo de pronto el ejemplo de Abraham, que Abraham estaba casado con Sara, pero Sara no podía darle hijos. Entonces Dios le da la promesa a Abraham y él no esperó, sino que en su desobediencia tomó a su sierva Agar. Amén. Entonces yo meditaba, de pronto el Cana también hizo esto, de pronto su primera esposa era Ana, y como Ana no podía darle hijos, entonces él tomó a Penina por mujer y esta sí le pudo dar hijos. Entonces, el simple hecho de que ciertas cosas se registren en la Escritura no significa que Dios las apruebe. Amén. Están escritas para que nosotros hoy no hagamos las mismas cosas. Amén. Entonces, el Cana, dice la palabra de Dios, tenía 2 esposas. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli. Vamos a tener algo en cuenta también. A raíz de esta situación, la vida de Ana no era una vida feliz, no era una mujer alegre, no era una mujer que estuviera satisfecha, que estuviera llena como mujer. ¿Qué mensaje nos da el Señor en esta hora? Hablando específicamente a los matrimonios. Los matrimonios son bendecidos por Dios cuando nosotros vamos al altar, hacemos un juramento, un pacto delante de Dios, el cual dice la Biblia que solo la muerte puede anular, puede invalidar ese pacto. Nosotros como esposas, como esposos, nosotros no podemos permitir que el enemigo irrumpa la paz y la tranquilidad que Dios quiere para los hogares, porque muchas veces somos nosotros los que abrimos puertas en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, para que sea el enemigo el que entre y destruya nuestras vidas. Somos nosotros los que de alguna u otra forma somos desobedientes a la palabra de Dios. Por eso aquellos hogares, aquellos matrimonios que el Señor tiene en esta mañana, en este lugar, cuán importante es permanecer juntamente y en comunión unos con otros. Porque nosotros no podemos escatimar la forma en la que el enemigo muchas veces entra a nuestras vidas para traer destrucción. Nosotros estamos dotados del Espíritu Santo que nos guía. Estamos dotados de las armaduras que Dios nos ha dado para contrarrestar todas estas cosas. Y la vida de Ana en ese momento era una mujer miserable, por decirlo así, y más adelante nos vamos a dar cuenta que es así. Ahora, el matrimonio de Ana no era un matrimonio
matrimonio feliz, no era un hogar feliz. Todo el entorno que rodeaba a Ana no era el más favorable para ella. Muchas veces nuestro entorno, lo que nosotros vivimos en nuestra casa, en nuestro trabajo, aún en la congregación, muchas veces no son favorables para nuestras vidas. ¿Por qué no son favorables? Porque muchas veces el enemigo se levanta en contra de nuestras vidas. Primeramente para destruir, porque la palabra de Dios dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Siempre nosotros debemos tener en cuenta que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Dios ha venido a darnos vida y vida para que la tengamos en abundancia. Ha venido a darnos vida para que nosotros, mientras estemos en esta tierra, podamos gozar, podamos ser felices, porque la felicidad es un derecho que usted y yo tenemos, porque el Señor nos ha dado la vida para nosotros poder disfrutar de nuestros hijos, de todo lo que el Señor cada día nos permite. Amén. El entorno que se vivía en ese momento en la vida de Ana no era el más favorable, porque dice la palabra de Dios en el versículo 3, dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Silo era el lugar que en aquel tiempo se había establecido para establecer el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión sabemos que es el lugar que es donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, que contenía los 10 mandamientos, la vara de Aarón, y contenía el maná. Amén. Entonces, en Silo era el lugar que se había establecido en ese momento. Quiere decir que todos los años el pueblo de Dios subía hasta Silo para adorar a Dios, para llevar los sacrificios, amén, y pedir perdón por los pecados cometidos. Entonces, Elcana fielmente todos los años subía con Ana, subía con Penina y con los hijos de Penina. Yo me imagino ese momento de tristeza cuando todos los años para Ana era muy difícil tener que subir allá donde subían las familias. Es como en estos tiempos cuando las familias se reúnen para ir a la casa de Dios, alabar y glorificar su nombre. Y la Biblia registra precisamente en los primeros capítulos que en ese mismo lugar dice que estaban 2 hijos de Elí. Amén. Estaba Ofni, estaba Fines, y que eran sacerdotes de Jehová. Amén. Entonces, ¿por qué la Biblia menciona a estos 2 varones en ese momento? Sabemos que en Silo estaba el tabernáculo de reunión. Amén. Dice la palabra de Dios, usted lee más adelante, que Ofni y Fines eran hijos de Elí. En ese momento Elí era el sumo sacerdote. Los hijos de Elí eran los sacerdotes, eran los que se encargaban de hacer los sacrificios de aquellas familias que iban a ofrecer los sacrificios. Entonces, más adelante usted lee que los hijos de Elí no eran obedientes a Dios, no eran ministros, pero hacían cosas que a Dios no le agradaban. Ellos hacían cosas que sus testimonios ante el pueblo no eran buenos, porque el pueblo escuchaba que ellos se embriagaban, ellos se emborrachaban y ellos tenían relaciones sexuales con las mujeres que cuidaban las puertas del tabernáculo. O sea, el testimonio para el pueblo de estos varones no era lo más recomendado. Muchas veces nosotros, por eso muchas veces se recalca en este lugar la importancia
en el lugar donde estudiamos, dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio es el que habla. En un momento con una compañera, ella llegó así toda desesperada y ella me dijo: Lady, estoy alarmada, estoy confundida, no sé qué hacer, porque ella tenía una jovencita que la jovencita tenía 15 años y era la persona que le cuidaba a la niña. Ella me dice: Lady, yo sin querer tomé su celular porque le llegaron unos mensajes. O sea, ella dice que ella no sabe por qué tomó su celular. Y ella dice: yo vi los mensajes y me alarma porque es que los mensajes eran del pastor de la congregación, donde el pastor estaba enamorando a esta jovencita. Ella me dice: Lady, yo estoy en shock, estoy alarmada, porque si él es un ministro de Dios, si es una persona que tiene a su cargo una congregación, mira cómo está enamorando a ella. Yo le dije: mira, no juzgues, porque realmente no sabemos qué es lo que está pasando. Porque a lo mejor está pasando con este varón, pero no podemos decir que todos los pastores hagan lo mismo. Amén. De pronto este pastor está pasando por una situación, el enemigo lo está tentando para querer destruir su vida, su familia y quitarlo del ministerio. Habla con esta jovencita, que ella le explique qué es lo que está pasando, porque ella no es cristiana, mi compañera no es cristiana. Entonces vemos cómo estos varones no estaban siendo testimonio. De pronto el testimonio de algunos ministros no es el más favorable para que personas llenas de hambre, de búsqueda de Dios, sea como el lugar para congregarse. Amén. Entonces eso era lo que estaba pasando en este momento, donde estaban los dos hijos de Elí. Y todo lo que los hijos de Elí hacían, esto iba a los oídos de su padre. Él lo sabía, pero era un padre permisivo y no obró como debía haber obrado. Entonces vemos cómo la vida de Ana se encontraba en estrecho, porque dice la Biblia: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. También podemos imaginarnos cómo sería ese momento donde Elcana hacía su repartición, pero Ana no tenía hijos. Mas sin embargo, la palabra de Dios dice que Elcana, como amaba a Ana, le daba una doble porción. Una parte escogida quiere decir que le daba una doble porción de lo que a ella le correspondía. Mas sin embargo, esto no era suficiente para Ana. No era suficiente para ella como madre, como mujer. Amén. Y en el versículo 5 dice, en el versículo 6 dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Quién era la rival de Ana en ese momento? Era Penina. Penina en ese momento se había convertido en la adversaria de Ana. La entristecía, la irritaba. Amén. El corazón de Ana, prácticamente su corazón no era un corazón pleno, lleno, porque era una mujer que no podía tener hijos. Mas sin embargo, su adversaria, en cada oportunidad, todos los años, cuando ellos subían, la entristecían, la irritaban, la hacían enojar. Pero vemos que la actitud de Ana no fue la actitud que muchas veces nosotros tomamos cuando el adversario se levanta en contra de nuestras vidas.
Porque cuando el diablo, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La adversaria de Ana en ese momento era Penina, que la entristecía, la enojaba, la irritaba cada vez que tenía oportunidad, le restregaba a Ana, por decirlo así: Dios no te ha dado hijos, pero a mí me ha dado hijos e hijas. Entonces, podemos ver cómo Ana, todos los años para Ana era lo mismo. Cada momento, cada oportunidad que tenía Penina, la hacía enojar. Le decía: tú no puedes tener hijos. Dios no te ha dado hijos. Quizás te has hecho. Dios te está castigando. Y en aquel tiempo, para una mujer tener hijos era una satisfacción, era una llenura. Estaba completa como mujer porque podía darle hijos a su esposo. Entonces, ¿cómo se podía sentir Ana en ese momento que no podía darle hijos a su esposo, pero viene otra mujer y sí le da hijos? Entonces podemos ver cómo el adversario en estos tiempos no es carne, no es sangre. El adversario en estos tiempos se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Y se levanta en contra de nuestra vida todos los días para entristecernos, para enojarnos. Amén. De tal manera que nosotros no podamos gozar de la paz, no podamos gozar de la tranquilidad, no podamos gozar de nuestra familia, no podamos gozar de las bendiciones que Dios cada día nos da. Y el enemigo se levanta, pero también dice la Biblia que nosotros debemos ser sobrios y debemos velar. Quiere decir que nosotros debemos tener nuestros pies sobre la tierra, nuestros sentidos ejercitados y orar. Pero nosotros muchas veces, miren la situación que rodeaba a Ana en su matrimonio, aún aquel lugar donde ella iba a buscar a Dios, a ofrecer sacrificio, no era un lugar favorable por el testimonio que los hijos de Elí daban. Y nosotros en nuestros tiempos debemos ser sobrios y debemos velar en oración. Y muchas veces esto hace, la falta de oración en nuestras vidas, muchas veces hace que el enemigo tome ventaja en contra de nuestras vidas. Porque no somos mujeres oradores, no somos hombres que oran, que leen. No estamos con nuestros oídos ejercitados escuchando la palabra. Nuestros ojos no están centrados en el Señor. Nuestros pies no están caminando firmes, sino que resbalamos. Porque nuestro corazón, 100%, no está confiado en que Dios tiene el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y como no tenemos esa confianza, pero porque no estamos buscando a Dios como lo debemos hacer, entonces el enemigo gana ventaja. Pero la palabra de Dios por eso dice: velad, sed sobrios y velad. Porque el enemigo, el diablo, es nuestro adversario. Y como león rugiente anda alrededor de los matrimonios para destruir. Anda alrededor de los hogares para destruir, alrededor de nuestras vidas para matar nuestra fe, para destruir nuestras vidas, para llevar una vida triste, enojados muchas veces con las cosas que nos pasan. Amén. Pero dice la palabra de Dios
En el versículo 6 dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Su vida era miserable en ese momento. Miserable en ese momento por la actitud de esta mujer. Y dice la palabra de Dios: Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? A lo mejor nosotros podemos leer que la actitud de Elcana en ese momento era de egoísmo, pero Elcana amaba a Ana y le dijo: no soy yo mejor que 10 hijos. A lo mejor 10 hijos eran los que Penina le había dado a Elcana, pero Ana quería sus propios hijos. Ana no quería hijos para entregárselos a Penina. Ana quería hijos porque ese era su deseo, era su petición, era su anhelo como mujer. Amén. Y se levantó Ana después, dice, y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Miren la actitud de una mujer de fe. Aunque su vida no era la más alegre, la más feliz, Ana en su corazón tenía la convicción de que a pesar de su esterilidad, Dios podía hacer un milagro. Muchas veces en nuestro corazón debemos tener la convicción de que Dios puede hacer un milagro. Así como la matriz de Ana era estéril, muchas veces en nuestras vidas pueden haber cosas estériles, sin vida, que creemos que no va a dar fruto nada de lo que hacemos, que creemos que a lo mejor nuestra vida no va a trascender más allá de lo que nosotros pensamos, pero nosotros muchas veces nos quedamos cortos a lo que Dios piensa de nosotros y al propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Solamente que muchas veces nosotros, aunque tenemos el conocimiento, porque los hijos de Elí en ese momento no conocían a Dios y por eso actuaban de esta manera. Usted más adelante puede leer versículos 2, capítulo 2 y 3, y usted ahí va de una manera más amplia a entender y a comprender lo que era la vida de estos varones. Ellos no tenían el conocimiento, pero usted y yo sí tenemos el conocimiento de quién es Dios. El problema es que muchas veces no tenemos la sabiduría para obrar de la manera que Dios quiere que nosotros caminemos, que nosotros llevemos la vida como a Dios le agrada. Porque carecemos muchas veces de la sabiduría que viene de Dios. Porque muchas veces nuestra sabiduría es humana. Nos basamos en nuestra propia opinión. Es que yo pienso que es así. Es que yo creo que mi vida la debo conducir de esta manera. Muchas veces nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y es allí cuando creemos estar firmes y no lo estamos. Cuando caemos es que nos damos cuenta que no estábamos tan firmes como decíamos. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que ella comió, se levantó y fue a dónde? Fue a orar.
y se postró. Dice la palabra de Dios que cuando ella llegó, ahí estaba Elí, el sumo sacerdote. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Miren la actitud que ella tomó. Tomó una actitud muy diferente a la que muchas veces usted y yo tomamos en situaciones difíciles de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en vez de fortalecernos en el Señor, nos fortalecemos en otras cosas. Recuerde que cuando nos fortalecemos en otras cosas que no es Dios, nuestro cimiento lo estamos haciendo de arena. Amén. Y es muchas veces, como dice la palabra, que cuando construimos sobre la arena, viene el río y trae gran devastación y trae gran destrucción. Pero cuando nosotros edificamos sobre la roca, sobre la palabra de Dios, por más que vengan ríos, por más que vengan vientos, por más que vengan tempestades, vamos a permanecer. Amén. Vamos a permanecer. Entonces, ella llegó a ese lugar con amargura del alma. Tenía una amargura. A lo mejor se reía, pero por dentro lloraba. Como muchas veces nosotros a veces lo hacemos. A veces reímos, pero nuestro corazón no ríe. Pero Dios, que todo lo ve, Dios que todo lo sabe, Dios conoce muchas veces el dolor que hay en nuestro corazón. Y esta mujer dice que lloró abundantemente. Ella no se dirigió a donde estaba el sumo sacerdote. Ella no se dirigió a él. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué ella no se dirigió a él? Yo tampoco se la voy a responder. Pero si usted lee, usted va a encontrar la respuesta. Ella no se dirigió a él. Pero ella dice en la Biblia que ella lloró. ¿A dónde? ¿A quién? Lloró a Dios. Porque sabía que el único que podía resolver, por decirlo así, su problema, conceder la petición que en ese momento ella tenía, era Dios. Nosotros muchas veces acudimos a personas que a muchas veces no son cristianas, que son inconversas, a exponer nuestros problemas. Ay, no tengo que comer, no tengo trabajo, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos. Muchas veces esperando una respuesta. Pero al tiempo usted se va a dar cuenta que muchas veces a esa persona ni le interesa lo que usted le había dicho. Pero cuando nosotros acudimos a Dios, cuando nosotros acudimos a esos ministros que pueden aconsejar, entonces es ahí cuando Dios va a obrar en medio de la petición que ellos tenemos. Amén. Entonces dice la Biblia que Ana oró a Dios y lloró abundantemente. A lo mejor hizo un río, un mar de lágrimas. A lo mejor cuántos años de pronto Ana no lloraba, sino que todo lo guardaba. Y cuando muchas veces nosotros todo lo guardamos, puede estar nuestro corazón lleno de la amargura. Y llega un momento en el que Dios permite que nosotros saquemos todo eso que guardamos, que no nos permite seguir, que no nos permite creer, porque a veces dudamos de lo que Dios puede hacer. Dios lo puede hacer, Dios lo ha visto en la hermana, Dios lo ha hecho en el hermano, Dios ha hecho cosas en la hermana, pero muchas veces dudamos que Dios también lo puede hacer en nosotros.
dudamos que Dios lo puede hacer en nosotros. Y el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que dio maná a su pueblo, el mismo Dios que se reveló en aquellos tiempos, es el mismo Dios que hoy nosotros alabamos, glorificamos y nos da la oportunidad de servirles. No podemos dudar de lo que Dios puede hacer en nuestra tierra infértil, en nuestra resequedad, porque a veces nuestra tierra está árida, que no cae nada, que no llueve, no cae ni siquiera rocío del cielo. Pero Dios lo puede hacer, porque no podemos dudar del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, de que Dios puede hacer muchas cosas. Hoy en día los científicos han hecho tantas cosas que hoy se puede una mujer embarazar por medio de, ¿cómo se llama? Por una fertilización. Dios lo puede hacer también de una manera mucho más sobrenatural. Más sobrenatural. Y lloró abundantemente. Todos los años dice la Biblia que Penina le restregaba: mira mis hijos, yo sí voy asilo, voy con mis hijos, ahora el Cana le va a repartir a mis hijos, en cambio mírate a ti, no tienes hijos, Dios no te ha concedido tener hijos, tu matriz no ha dado hijos. ¿Y cuántas veces el diablo no nos restrega: mira tu matrimonio, mira tus hijos, mira que no tienen esto, mírate que no puedes lograr nada, mírate que no puedes alcanzar nada? Pero nosotros debemos tener la convicción de que nuestro Dios se llama Jesús. Amén. Ese es nuestro Dios. Entonces dice la palabra de Dios: e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Miren, vamos a mirar bien la situación de Ana. Ana estaba desesperada. Vemos a una Ana desesperada. Yo no la veo desesperada. Aunque no tenía hijos, aunque quería tener hijos, dar hijos, yo no veo a una Ana desesperada. Yo no la veo así. Yo no veo a una Ana sin fe. Yo veo a una Ana confiada en que Dios iba a obrar en su vida. Y en medio de esa convicción hizo un voto a Dios. Le prometió algo a Dios. Y esto me lleva a mí a pensar de las veces que nosotros hemos hecho promesas a Dios. En nuestra desesperación: Señor, si tú me das un trabajo, yo te prometo que el primer sueldo va a ser tuyo. Señor, yo te prometo que si tú haces esto, yo te lo voy a dar. Señor, yo te prometo, yo te prometo. Lo hemos hecho. Yo le he hecho promesas a Dios y no se las he cumplido. Pero dice la Biblia que Ana, en medio de su situación y en medio del estado en el que ella estaba y en medio de las circunstancias, ella hizo un voto a Dios. Ella le dijo: Señor, si tú a mí me das un hijo, si tú abres mi matriz, si tú me das un hijo varón, porque le digo, Señor, que sea varón, yo te prometo que yo lo voy a dedicar a ti, que yo lo voy a poner a tu servicio y que lo voy a hacer un nazareno. Quiere decir que no voy a cortar su cabello. Yo te lo prometo, Señor. Amén. Y dice la Biblia
que mientras ella oraba en el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Ana llegó con amargura de su alma, devastada, triste, desconsolada, a lo mejor. Lloró abundantemente en medio de su mar de lágrimas, y Elí, que estaba cerca de un pilar del templo, yo me imagino a Elí en su silla recostado así, porque recordemos que, si usted lee más adelante, dice que en aquel tiempo la palabra escaseaba, no había visión, no había profecía, había una resequedad espiritual. Entonces dice que mientras ella oraba largamente, no son esas oraciones de 2 o 3 minutos que muchas veces usted y yo hacemos en la casa. Dice que ella oró largamente. ¿Qué tiempo pudo demorarse Ana en ese momento para que Elí dijera, esa mujer está borracha? Solamente un borracho puede hacer eso. Muchas veces, ¿cómo llegamos nosotros a este lugar? O cómo nos sentimos muchas veces. Pero dice la Biblia que Elí la miraba, Elí la observaba, veía su boca, que dirá, que estará hablando, que está diciendo. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Elí la tuvo por borracha. ¿Sabe por qué? Porque esa era la situación de aquellos tiempos en Silo. Muchos llegaban borrachos a la casa de Dios. Muchos llegaban en estas condiciones porque este era el testimonio que estaban dando los hijos de Elí. O sea, tenían en poco las cosas de Dios. Y de esta manera Elí pues juzgaba a todos de la misma manera. A todos los juzgaba de la misma manera. La importancia de nosotros llevar una vida agradable a Dios para que no nos juzguen como juzgan a los de allá afuera. Porque usted y yo somos hijos de Dios y debemos dar siempre el testimonio. Entonces Elí la observó y la tuvo por ebria. Mientras Ana derramaba su alma, lloraba, Señor, mira mi situación, Señor, no tengo hijos. Elí la tuvo por ebria, la tuvo por borracha. Y la tuvo por borracha porque a lo mejor eso era lo que se veía en la casa de Dios en aquel entonces. Dios trae a personas a su casa destruidos, devastados, llegamos nosotros a este lugar. Muchas veces por problemas, muchas veces llegamos a los pies de Cristo de una manera que solamente Dios puede restaurar, transformar y cambiar nuestras vidas. Pero lo que Dios quiere es que nosotros no permanezcamos en esa situación. Porque si nosotros venimos, si Dios nos ha permitido llegar a sus pies, es para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida sea diferente. Entonces, si nosotros venimos a este lugar, es para que nuestra vida cambie, para que seamos diferentes en nuestra casa, en el trabajo, aún para ser diferentes en este lugar. Porque usted y yo somos testigos de los padecimientos de cada uno de nosotros. Usted es testigo de mis padecimientos, yo soy testigo de sus padecimientos. Pero nosotros no podemos permanecer en esa situación. Entonces Dios no quiere que nosotros nos mantengamos así siempre, sino que nuestra vida cada día escale, subamos peldaños, crezcamos, que nuestro carácter como cristianos cada día sea diferente. Cada día podamos ser diferentes para testimonio del amor de Dios, del testimonio de Dios y de la misericordia de Dios. Entonces dice la palabra
Dice la palabra en el versículo 14: entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Después de tanto tiempo, Ana allí postrada orando, Elí interviene y le dice: mujer, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¿Qué estás haciendo? Pero Ana se levanta y le dice: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. Todos los años, recalco en esto, todos los años el enemigo, a través de la vida de Penina, la entristecía, la irritaba y la hacía enojar. Esto provocó en Ana que ella fuera al templo a orar. Muchas veces el adversario se levanta de una manera tan destructiva en nuestras vidas que esto nos debe provocar oración, lectura de la palabra, consagración. Debe provocar esto en nuestras vidas. Pero muchas veces, ¿qué provoca todas estas cosas en nuestras vidas? Duda. A veces provoca en nosotros doble ánimo, que un día estamos aquí, que otro día estamos allá, que un día creemos, que otro día no creemos, que un día estamos bien, que otro día estamos mal. Pero todas esas cosas con las que el enemigo se levanta debe provocar en usted y en mí oración. Debe provocar lectura de la palabra. Debe provocar consagración. Y no se lo estoy diciendo porque yo lo hago, yo se lo estoy diciendo porque Dios está hablando a nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir nuestros caminos, para corregir. Entonces debe provocar en nosotros fe. Ay, ahora se levantó este problema. Debe provocar fe. Así sea la fe del tamaño de un grano de mostaza. Que la Biblia dice que una fe del tamaño de una mostaza puede mover montañas. Pero a veces nuestra fe ni siquiera es como el grano de la mostaza. Ni siquiera. Porque nuestra fe no es una fe que viene de Dios. Es una fe que viene de nosotros. Pero nuestra fe debe venir del cielo, nuestra fe debe venir de Dios y fortalecernos en el Señor. En el versículo 16 dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Cuánto nos hace a nosotros falta derramar nuestra alma ante Dios? ¿Cuánta falta muchas veces nos hace derramar nuestra alma ante Dios? Vaciarnos de todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, para nosotros llenarnos de las cosas que a Dios le agradan. Desaprender aquellas cosas que hemos aprendido del mundo para aprender de las cosas de la palabra de Dios. Porque hoy en día el mundo enseña resiliencia, que uno tiene que levantarse por uno mismo. Si bien la palabra dice que aquel que ha caído debe levantarse, usted y yo sabemos que por nuestra propia fuerza no lo vamos a lograr. Porque nuestra fuerza debe venir de Dios. Nuestra fuerza debe venir de Dios. Entonces el mundo enseña esto: tú eres capaz de ser resiliente. No. La Biblia nos enseña que nosotros debemos poner nuestra fe en Dios y que sea Dios el que nos ayude a levantar. Claro que nosotros también debemos poner de nuestra parte. Nosotros también debemos poner de nuestra parte. Entonces dice la palabra de Dios: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora.
Elí respondió y dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Elí se dio cuenta que había cometido un error al juzgar a Ana como una mujer ebria, como una mujer borracha. Y le lanza una palabra profética donde dice: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Esta parte me gusta: y no estuvo más triste. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en una situación que la tristeza invade nuestro corazón? Pero nosotros hacemos una oración y usted y yo nos hemos dado cuenta que nuestro momento, nuestra vida ha cambiado, que ya no tenemos nuestra mente en el problema. Y Ana no estuvo más triste después que oró. Después que nosotros oramos, ya no vamos a estar tristes. ¿Por qué? Porque vamos a tener la convicción de que Dios ha escuchado nuestro ruego, nuestra petición. Ana se levantó feliz porque sabía que Dios había escuchado su oración. Cuando nosotros oramos, debemos creer que Dios ha escuchado nuestra oración. Y dice la Biblia en el 19: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Cómo así? O sea, que Dios se había olvidado de Ana. ¿Usted cree que Dios se había olvidado de Ana? ¿Usted cree que Dios se ha olvidado de nosotros? Dios no se olvida de nosotros. Cuando Ana oró, Dios puso una marca en ella, puso una marca en su oración, para que al tiempo señalado por Dios se cumpliera. Es la razón por la que muchas veces nuestras oraciones, no es que Dios se haya olvidado, es que no es el tiempo para Dios concederlo. Como hay oraciones que Dios las concede de una vez, pero hay oraciones que tienen una respuesta a su tiempo, tienen un cumplimiento al tiempo señalado por Dios. Entonces esto me lleva a pensar, o sea, que Dios se había olvidado de Ana, Dios no se había olvidado de ella. Dios no se ha olvidado de nosotros. Vámonos a Isaías 46. Isaías 49, versículo 14. Isaías 49, versículo 14 dice: pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se olvidará de nosotros. Aún en la situación más crítica que usted y yo estemos, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios es un alfarero. Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Nosotros somos un barro que debe ser formado, que debe ser perfeccionado, que debe ser afirmado para ser establecidos. Dice la palabra de Dios. Dios no se ha olvidado de nosotros, ni de las muchas oraciones que nosotros hemos hecho a Dios. Dios nunca se ha olvidado de nuestras oraciones.
como muchas veces nosotros sí nos hemos olvidado de Dios. Sí lo hemos hecho a un lado para dar prioridad a otras cosas, a otras personas. Porque sí lo hemos hecho. Nos hemos olvidado de sus promesas, de su fidelidad, de su santidad para hacer otras cosas. Recordemos que nuestro corazón siempre está inclinado al mal, pero Dios es fiel. Y como Él es fiel, a su tiempo Él va a obrar, a su tiempo va a dar respuesta a cada una de nuestras oraciones que nosotros hemos hecho en este lugar, en nuestra casa y a cualquier lugar donde nosotros hayamos hecho una oración, creyendo en que Dios lo va a hacer. Nunca nos olvidemos de eso, que Dios no se ha olvidado de nosotros. Amén. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. O sea, Dios, no sabemos el tiempo que transcurrió, pero Dios le dio a Ana, le concedió su hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto lo pedí a Dios. Ahí está Samuel. Por cuanto lo pedí a Dios. Cuán importante es hacer una oración, amada. Esa oración que justamente usted y yo hemos dejado de hacer. Y a lo mejor muchas veces nuestra vida marcha de una manera por la falta de oración, por la falta de comunicación. Cuando hablamos más con una persona, esa relación se fortalece. Pero cuando dejamos de hablar con ciertas personas, esa relación tiende a debilitarse un poco, porque no hay comunión. Entonces, muchas veces fortalecemos nuestra comunión con otras personas y no fortalecemos nuestra relación con Dios. Cuán importante es hacer una oración en los momentos más difíciles de nuestras vidas. El Salmo 150 nos enseña una oración, lo pueden ir buscando en sus Biblias, una oración de esperanza en Jehová, de que habrá redención, de que hay esperanza aún para las situaciones más difíciles de nuestras vidas. Amén. Salmo 130. Esta oración la hizo un varón que a lo mejor su vida, en medio de su pecado, cayó hasta lo más profundo del pozo. Lo más profundo, que a lo mejor las aguas lo taparon, lo anegaron. Pero en medio de la desesperación y en medio de la circunstancia en la que este varón se encontraba, él hizo una oración a Dios y empieza a decir: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Quiere decir que aún en lo más miserable de nuestras vidas, usted ora a Dios y Dios le va a escuchar. Dios le va a escuchar. Él dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Quiere decir que en esa situación, en esa circunstancia que este varón se encontraba, él tuvo un momento de esperanza y pudo clamar a Dios: Señor, de lo más profundo, de la situación más difícil, del lodo cenagoso más sucio que yo he caído, yo voy a orar a ti. Y Dios escuchó su oración. Y dice
en el versículo 3, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si nosotros leemos este capítulo, usted se va a dar cuenta que es como cuando uno está subiendo escalones. Mire que este varón hizo una oración en lo más profundo del pozo del lodo que había caído, hizo una oración. Y dice: ten atentos, Señor, tus oídos a mi oración. Y entonces él decía: Señor, si tú mirares a los pecados de cada uno de nosotros, ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién puede sostenerse? Esto nos enseña que no podemos juzgar a la ligera, como juzgó Elí. No podemos juzgar a la ligera, porque él dice: Señor, si tú miras, si tú te pones a mirar a cada persona sus pecados, Señor, no hay ni uno que pueda mantenerse delante de ti en pie. ¿Y sabe por qué? Porque un día Dios miró hacia la tierra a ver quién le buscaba. ¿Y qué dice la Biblia? Que no halló a nadie de su corazón. Yo un día voy a buscar a Dios. Nadie busca de Dios. Es Dios el que nos busca a nosotros. Entonces por eso él dice: Señor, si tú miras a los pecados de cada uno de nosotros, Señor, ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá estar en pie delante de ti? Nadie. Pero en ti hay perdón. ¿Cuántos necesitamos ser perdonados? Necesitamos ser perdonados. Pero él dice: Señor, gracias porque en ti hay perdón. Quiere decir que Dios escuchó su oración. Señor, gracias porque en ti hay perdón. Y hay perdón para que tú seas reverenciado, para que tú recibas gloria, para que tú recibas honra, para que tú recibas alabanza, porque tú eres misericordioso. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra esperar. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. ¿Cuántos aquí han sido vigilantes? Ni en un momento así han sido vigilantes de noche. Hay noches que se hacen eternas, que uno cree que no va a amanecer. Y por eso el salmista dice: mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que esos vigilantes que tienen sus turnos de noche. Y hay noches que son eternas, largas, pesadas. Así como muchas veces en nuestra vida lo sentimos, que creemos que no vamos a salir de la situación, que creemos que no va a llegar la luz a nuestras vidas. Y así como el centinela y el vigilante espera que llegue la mañana rapidito, así nosotros, así nuestra alma espera que nos amanezca, que llegue la mañana, que caiga un rayito de luz en nuestra ventana. Ya amaneció. Gracias, Señor. Porque a veces los procesos se hacen eternos, mis amados. A veces se retrasan por nuestra actitud, por nuestra falta de fe, por nuestra desobediencia, se hacen eternas. Entonces, este salmista decía: mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel, porque en Jehová hay misericordia. Espere Israel. Mire ya por dónde va. Ya no pide perdón por sus pecados. Ahora está pidiendo que Israel, en ese entonces, que se habían apartado, que a lo mejor habían sido llevados cautivos, ahora estaba pidiendo para que Israel también pudiera
a ser librados de su pecado y de las consecuencias de su pecado. Así muchas veces en nuestras vidas oramos, Señor, perdónanos, y Dios nos perdona. Y Dios no solamente nos perdona, sino que muchas veces Dios nos libra aún de las consecuencias de nuestro pecado. No quiere decir que no suframos las consecuencias, pero no vamos a permanecer siempre en las consecuencias, pero vamos a ser librados aún de las consecuencias de nuestro pecado. Dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Israel va a ser redimido de todos sus pecados. Ellos ahora no creen que ya Jesús vino, pero ellos un día van a creer que ya Jesús vino y van a ser redimidos. Así como usted y yo debemos creer que vamos a ser redimidos por el Señor, que vamos a cantar victoria. El Señor va a poner un canto de alabanza en nuestra boca. Cuando yo leí este salmo, yo me estaba pasando por el mejor momento de mi vida, porque justamente me encontraba en el pozo de la desesperación. Y yo le dije, Señor, ayúdame. Y yo abrí este salmo, y este salmo me reconfortó. Por eso hay salmos los salmos son cánticos, son oraciones que se hicieron en momentos de enfermedad, en momentos de tribulación, en momentos de alegría, en momentos de tristeza. Cuando nos sentamos en cualquiera de estas situaciones, hay un salmo para nosotros. Hay un salmo para nosotros en la palabra de Dios. Por eso no debemos despreciar nada de lo que Dios permite en nuestras vidas, y no podemos despreciar nada de lo que tenga que ver con el Señor, porque estaríamos despreciando la bendición para nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones de nuestro corazón. Gracias por tu palabra, porque ella nos enseña, nos instruye a ser mejores para ti, Señor. Gracias porque eres tú, Padre, el que nos has llamado, el que nos has levantado, el que nos has redimido, el que nos has dado la confianza para nosotros seguir adelante. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de testimonio, hombres y mujeres que te creen, Señor Dios mío, para glorificar tu precioso nombre. Gracias por mi vida, por cada uno de mis amados, Señor, y te pido, Padre, de todo corazón, que esta palabra nos ayude a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, Padre Celestial, sino que tu palabra, Señor, haya caído en buena tierra, bendito Dios. Muchísimas gracias te doy por haberme usado, Señor,